Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución, como siempre hemos señalado aquí, y subrayo como siempre, utilísima en la comunidad, porque es brindarle apoyo a familias afectadas por el cáncer, enfermedad catastrófica, porque destruye la salud y destruye el bolsillo familiar. Es una enfermedad costosa, gravosa. Hay que apoyar ese gesto comunitario de esta institución. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por sus aportes para fortalecerla y brindarle apoyo a los jóvenes que están en alto riesgo, señores. Hay que ver lo expuesto que están los jóvenes desamparados, sin oficio y sin beneficio, presas fáciles del crimen, de la delincuencia. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, hoy han ocurrido una serie de hechos que me satisfacen a mí como dominicano y que los dominicanos también debemos reflexionar y tener también esos hechos muy presentes, porque nos refuerzan, nos dan espacio a la razón, a la ley y a la razón, pero principalmente a la razón. Porque la situación que ha pasado en República Dominicana en los últimos 20 años, con el problema haitiano, hemos tenido que enfrentar enemigos poderosos, de afuera y de adentro, en esa lucha. Entonces, hoy
la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le ha brindado un fallo al expeditivo presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Como yo le llamaba, hasta el nuevo Führer, porque al Führer le aprobaban todo en Alemania. Y terminaron los alemanes pagando un precio muy alto. Pero bien, en el caso de Donald Trump, el señor Trump le ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia que le explicaran o que le dieran una solución al problema de los nacimientos de hijos de indocumentados ilegales en los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos por años ha habido una tolerancia, porque la Constitución lo dice, de que cualquier pelafután que llegara a los Estados Unidos en la forma más ilegal posible, sin documentos, arriba, como se dice, o con documentos, pero podía llegar sin documentos. Pero la señora de ese señor alumbraba a un niño y ese niño inmediatamente era norteamericano. Tenía una especie de ese vientre quedaba unido a los Estados Unidos de Norteamérica, aunque fuera por ese niño. Usted es ilegal, indocumentado, pero tiene un hijo norteamericano. No necesariamente le daba una garantía de que usted tenía que ser norteamericano también, o tenía una residencia y todo eso. Pero no hay duda que usted, con un estado tolerante, usted se va quedando, y ahí se han hecho muchísimos ciudadanos norteamericanos. Y hoy hasta vemos, por ejemplo, el caso de un musulmán, que puede ser el alcalde de Nueva York. Y eso vamos a hablar de eso más luego. Pero en este caso, la justicia le ha dado, la Suprema Corte de Justicia le ha dado parcialmente victoria, como se dice, al presidente Donald Trump. Y eso nos favorece a nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros, esa es la jurisprudencia nuestra aquí. Es decir, en República Dominicana, el legislador del año 1929 puso una banderilla: hijo de extranjeros de paso en este país, ilegales de paso por este país, no son dominicanos. Bien, y así nos estuvimos manejando años, hasta que vino la sentencia 168.13 y reafirma eso y amplía. Pero ese hecho llenó de gloria al Tribunal Constitucional Dominicano y ratificó lo de el hijo ilegal, de un ilegal de paso en este país, como son la mayoría de todos los haitianos que estaban aquí, que vinieron como cortadores de caña y que se quedaban en forma subrepticia, se iban quedando y se escapaban y se escabullían, como se dicen, por los canales y las rendijas que le daba el batey. Y entonces esos ciudadanos comenzaron a exigir, los niños comenzaron ellos, los padres, a tratar de hacerle documentos falsos y crearon un ambiente internacional de que República Dominicana estaba generando apatria porque esos hijos de indocumentados ya eran dominicanos porque nacieron aquí. Pero eran hijos de gente como en un estado de interinidad, de gente que andaba incluso sin documentos, todavía peor. Entonces, a nosotros se nos acusó de todas las cosas malas en este país. Y los que salían a defender esos principios constitucionales, entonces eran catalogados de rabioso nacionalismo ideológico, de ultraderechistas, de exceso de ese nacionalismo, racistas, xenófobos, y además
los nazis del Caribe, porque generaron apatridia en miles, cientos de miles de ciudadanos que son dominicanos y queríamos hacerlos haitianos a la fuerza, como si la misma constitución de Haití no prevé que los hijos de haitianos son haitianos donde quiera. El asunto era llenar al país de haitianos con documentos dominicanos. Y lo lograron. Danilo Medina y su gobierno, tembloroso y traidor, se prestó a tratar de que ese fallo constitucional del Tribunal Constitucional fuera abatido, fuera roto, fuera quebrado. Crearon una ley para hacer 50,000 haitianos, convertirlo en dominicanos, sabiendo ellos que eran con documentos falsos, obtenidos en forma viciosa, dañina, comprando documentos a delincuentes dominicanos, oficiales de Estado Civil, que le expedían documentos falsos, o tigres avivatos con una oficialía privada en su casa, y así libros, y se robaban libros y comenzaban a hacer documentos dominicanizando haitianos. Hoy este fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos nos da la razón a los dominicanos. Es decir, los hijos de ilegales indocumentados más no son dominicanos. ¿Por qué? Porque usted es un ilegal. Entonces, porque su mujer haya parido aquí, yo tengo 40 años viviendo aquí, y ya yo soy dominicano porque yo no conozco Haití, ese es su problema, pero usted no es apátrida. Usted tiene una patria que se llama Haití, pero usted se puso un nombre, se castellanizó el nombre, o sus padres se lo castellanizaron para colarlo como dominicano, y ahora usted quiere ser dominicano a la fuerza. Entonces, ese fallo que le han dado a Trump, el indocumentado que entra a Estados Unidos, que ya de hecho es ilegal, porque usted no puede entrar sin documento a un país. Usted, esa mujer suya no puede parir ese muchacho, lo puede parir, porque en Estados Unidos no le van a prohibir que una mujer para. Pero el muchacho ya no lo va a parir como norteamericano. Si usted es de Zambia, el muchacho es zambino o zambo. Y si es de Haití, es haitiano. Entonces, eso confirma que el legislador dominicano y el Tribunal Constitucional de este país actuaron limpiamente, como tiene que ser, porque en Estados Unidos esa comisión constitucional, cuestionada por la Suprema Corte de Justicia, debe ser una persona que llegue legal a Estados Unidos y la mujer alumbre el niño. Bueno, en ese caso será legal norteamericano, porque no es que la Suprema Corte de Justicia ha negado totalmente el caso. Pero para que se vea lo de aquí, que aquí es igual a lo que está fallado a favor de Trump. Si usted no tiene ningún documento, ¿cómo usted quiere que yo lo haga a usted dominicano? Sus padres no tienen documentos de legalidad de ningún tipo, ni siquiera de origen primario. ¿Quién es usted? ¿De dónde usted vino? O porque yo soy negro, ya yo soy haitiano. O soy de Bahamas, o puedo ser de San Kitts. No, de haitiano. Entonces, ese fallo yo creo que a nosotros nos favorece, porque en Estados Unidos, que es un referente, ahí estaba la mata, el nido de traidores de este país, de enemigos de este país, estaba o está ahí, que están muy calladitos, por cierto, después del trumpismo. Los caucus ya no hablan. Las ONGs que se mantenían de la USAID ya no cantan victoria, no vocean. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, silenciada. La OEA, silenciada. El Centro Kennedy, silenciado. Lozano, ese habla porque Abinader no quita pro haitiano.
lo tienes ahí, el presidente Abinader lo ama a los pro-haitianos. Roberto Álvarez, pro-haitiano. Siliel, vicecanciller, pro-haitiano. Juan Bolívar Díaz, todos son funcionarios de este gobierno, pro-haitianos jurados. Y voceros únicos casi en este país. De ese grupo que se prestó a que en Estados Unidos, en Europa, se propalara la idea de que nosotros éramos generadores de apatría, xenófobos y además racistas. Entonces, ese hecho, repito, nos favorece, porque es idéntico a las decisiones que se tomaron aquí en el 29. Óigase bien, no son norteamericanos, hijos de indocumentados, de gente ilegales, no son norteamericanos. Esa es la decisión que ha dado la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Primero, ese hecho nos beneficia. Segundo, hay un hecho muy importante que ha sucedido también producto de esa forma expeditiva de Donald Trump de actuar, que lo que él hace en materia migratoria nos favorece a nosotros, aunque seamos perjudicados porque hay dominicanos que están siendo deportados a Estados Unidos por la condición de ilegalidad. Pero no es que los dominicanos no sean documentados. Muchos de ellos van con sus visas legales y se quedan en forma ilegal. Pero no han llegado ilegalmente a Estados Unidos. Han llegado legales con un visado. Otros se han ido por las vías de, qué sé yo, polizones, y de otros se van caminando por las fronteras, etcétera. Pero eso la mayoría de los dominicanos consiguen una visa y se quedan. Ahora, Estados Unidos amenazó a la OEA. Mire, se fue la reunión ahora, la última reunión de la OEA. Si ustedes no le ponen atención a Haití y a Venezuela, nosotros queremos salirnos de la OEA. Porque Haití es un problema muy serio, pero Estados Unidos quiere, todo el mundo quiere que Estados Unidos se eche el problema en sí. Pero Estados Unidos dice no, vamos a colaborar todos, los miembros de la OEA. Ahora, si ustedes no quieren colaborar o quieren poner palos en las ruedas, porque no todos los miembros de la OEA aprueban a Estados Unidos, porque ustedes creen que el canciller de Colombia, o el de Chile, o el de Brasil, esa gente, o el de Nicaragua, yo creo que todavía no sé si sigue ahí en la OEA. Pero esa gente van todos a darle apoyo a quién, a sus izquierdistas. ¿Quiénes son los izquierdistas que influyen desde lejos? Porque todos esos países también, estas islitas, actúan en cadena, o se encadenan con eso, con Brasil y todos esos países. De los Lula y los Petro y esa gente, y los de Venezuela, etc. Pero Venezuela no está, creo que no está en la OEA. Entonces, esa amenaza de Estados Unidos es válida para nosotros, porque yo he dicho aquí que nosotros tenemos que tomar decisiones de Estado, decisiones de gobierno no tembloroso, y el de Trump no es un gobierno tembloroso. Repito, el expeditivo Donald Trump. Esa amenaza de que Trump quiera dejar la OEA no es una amenaza más para no hacerle caso, porque él se fue de UNESCO en el 2018. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, se largó de ahí. ¿Por qué? Porque ese era un organismo antisemita, con políticas anti-Israel. Israel también siguió a Estados Unidos y se largó de UNESCO. También lo había hecho la Gran Bretaña en una oportunidad, recuerdo. Entonces Estados Unidos se fue de UNESCO, se fue de la OMS y además se fue del clima, del acuerdo de París, del clima. Es decir, Estados Unidos es un país que está, como dice Trump, es un dinamitero, se va.
nosotros hemos planteado aquí que República Dominicana debe también actuar con políticas de ese tipo. Y eso nos va a favorecer con respecto a Estados Unidos, contra China y Rusia. Mire, ustedes no quieren colaborar con la República Dominicana, que es el país más afectado por la situación que hay en Haití. Como ustedes están actuando en contra de República Dominicana, buscando que sus intereses se impongan sobre lo de los Estados Unidos, entonces nosotros vamos a tomar represalias del tipo que toma Donald Trump cuando a él no le atienden sus reclamos. Nosotros, mientras tanto, estaríamos viendo espectadores de la decisión del Consejo de Seguridad, que hemos dicho aquí, eso no va para ningún lado, porque diríamos que con malvelada forma, lo han dicho los propios rusos aquí, el embajador de Rusia, que acaba de llegar acá hace unos días, dijo que en Haití no se necesita una fuerza de paz, que Haití se tienen que resolver los problemas en forma pacífica allí, pero ¿con quién es que se va a resolver? Si las bandas son las que manejan el país. ¿Qué es lo único que puede salvar? Bueno, una especie de FIP, Fuerza Interamericana de Paz, de la OEA, y Estados Unidos liderándola. Pero China tiene sus influencias en la OEA porque paga unos pesitos y es un observador con derecho también a opinar, pero no a votar, pero opina y tiene fuerza, porque da dinero a todas esas islitas y a todos esos atolones que hay en el Caribe. Si nosotros le ponemos los hierros, hemos dicho nosotros aquí, en el plano diplomático, China inmediatamente se va a alinear con los Estados Unidos para buscar una solución al problema haitiano. Pero si nosotros no actuamos con fuerza, con dureza, así como actúan los gobiernos que no tienen miedo, como el gobierno de Donald Trump, que no es un gobierno tembloroso, como el de Luis Abinader o el de Danilo Medina y Leonel, todos han sido gobiernos, hasta Balaguer, menos ahí. De Balaguer, a ese sí es verdad que era como Liburio, como decía Luis Terror, que en paz descanse Luis Terror Díaz. Vamos a una breve pausa y seguimos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado
del turismo dominicano. Muy bien, esas amenazas de Estados Unidos, propias, repito, de un gobierno que no tiene miedo, porque usted a Donald Trump le pueden acusar de todos sus, y tiene sus errores garrafales y errores ya que rayan casi en la absurdidad, como se dicen, de hacer cosas que ya no son erráticas, porque es que son tan evidentes que van a ser malas, que se lo advierten, pero no hace caso. Ahora, ese gobierno de Donald Trump le hizo una amenaza a Naciones Unidas. Miren, nosotros estamos pagando mucho dinero en Naciones Unidas para que también allí se tomen decisiones de un grupo de países que derrotan las ponencias de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos amenazó a la ONU porque Estados Unidos es el mayor contribuyente, son un 27%, China aporta un 15%. Pero Estados Unidos es que tiene la gran carga, por eso cuando Estados Unidos se va de un órgano de eso, se tambalea. UNESCO, OMC, la misma ONU. Entonces Estados Unidos, el Acuerdo de París, de donde quiera que se va Estados Unidos, deja un vacío, la usa ahí, ciérrenla, miren ahí el griterío. Porque eso así es que hay que actuar, lamentablemente, porque si no, no te hacen caso. Nosotros tenemos que copiar de Estados Unidos. Y toda esa vocería que yo dije, van a salir a hablar, pero todas esas hierbas, todas esas malas hierbas del tupido y crecido herbazal de adversarios y de traidores que nosotros tenemos en el patio y fuera, la forma de callarlo es actuando con fortaleza, actuando con dureza. República Dominicana le exige a China y a Rusia que si siguen actuando en forma veladamente mala para la República Dominicana, cerrando toda posibilidad de que se organice que Naciones Unidas pueda organizar un cuerpo de seguro y fuerte para disciplinar o para pacificar a Haití. Si no aportan ellos, esos dos países que son los que vetan en el comité, inmediatamente República Dominicana les invita a que retiren sus embajadores y cierren sus embajadas en la República Dominicana, que nosotros vamos a hacer lo mismo. Porque hay que actuar con fuerza, hay que actuar con carácter. Pero no actuamos con carácter. Bueno, probablemente esa no sea la solución. Y me dirá Manuel Fermín, tú estás equivocado. Lo que tú digas no es lo que hay que hacer. Pero como ni cacareamos lo que hacemos por Haití, como dijo Iván Duque, y tampoco le exigimos a quienes actúan en forma malvelada, que se ve, a la franca se ve que están haciendo un daño a Estados Unidos y al mismo tiempo de carambola nos los hacen a nosotros. Esa es una forma de presionarlo, como hace Donald Trump, que presiona. Porque Donald Trump, aunque ha adoptado la política de, en vez de negociar, amenaza para negociar, no va a la negociación, sino a la amenaza, pero él entiende que le da resultados. Pero los países como los nuestros también no podemos amenazar porque no tenemos grandes poderes, pero cuando tenemos con qué amenazar, tenemos que aplicar esas armas con esas que tenemos que defendernos. Y yo creo que esa es una forma de hacerlo. Pero vamos a dejarlo ahí. Otro evento que derrota y derrotará el criterio de ese tupido herbazal de enemigos, de traidores internos y externos del país. Hay que recordar lo que pasó en La Habana, cuando un señor González de las Granadinas se puso de necio insultando a la República Dominicana, defendiendo a Haití, acusándonos a nosotros de todas las diabluras
propia de los nazis del Caribe, los nuevos nazis del Caribe, los xenófobos, los racistas y antihaitianos jurados dominicanos, amparándose en un mulataje y diríamos, en una forma camaleónica, tratando de presentarse con cierta blanquedad y de mulataje, porque eso es lo que nosotros somos, pero queremos ser blancos y nos queremos distinguir de los negros haitianos y de los demás negros. Entonces aquí va a haber un evento mañana en San Pedro de Macorís, donde se ha erigido un monumento a la cultura cocola en la República Dominicana. Y ese evento es muy bueno que se haga, porque nosotros los dominicanos nos hemos llevado muy bien con los cocolos. Y los cocolos no son blancos. Los cocolos son nigérrimos, tan o más negros que los haitianos. Pero nosotros los dominicanos nos hemos llevado muy bien con los cocolos. Y la cultura cocola lo que ha hecho es aportar a la República Dominicana. Así vienen una serie de cancilleres de las islas, de esos pequeños países del Caribe. Vienen los representantes de San Kitts, de Nieves, vienen de Barbudas, de Antigua, no me acuerdo cómo que se llama. La Granadina también vienen de la Granadina. Vamos a ver de dónde, de San Martín o San Martín, como ellos le llaman. ¿Qué más vienen de...? Bueno, no recuerdo más. Lo anoté por ahí. Y, bueno, vamos a ver de dónde que viene. Homenaje a la cultura cocola en San Pedro, la Romana, todo eso, la Romana, Montellano, San Pedro de Macorís, en Barahona, en Esperanza, hubo cocolos en Catarey, donde quiera que la industria azucarera dominicana se asentó, ahí estaban los cocolos. No para cortar caña, vinieron experimentados como torneros, buenos mecánicos, ferrocarrileros, también gente ya con conocimientos amplios de contabilidad y químicos, azucareros, etcétera, etcétera. Entonces, si vienen los cancilleres y se viene a hacer un homenaje a la cultura cocola y sus aportes a la cultura dominicana, no solamente el aporte cultural o culinario, porque el yaniqueque, ese yaniqueque de la cultura cocola, o las habichuelas guisadas, eso es cultura cocola, o los domplines con bacalao, eso es cultura cocola. Y nosotros los dominicanos nos sentimos muy bien y complacidos comiendo esa comida cocola. Y con los cocolos nos hemos llevado muy bien, incluso han sido nuestros líderes profesionales, en los deportes, por ejemplo, nosotros gozábamos, me acuerdo muchachos, nosotros viendo los juegos del béisbol profesional, y veíamos aquellos peloteros cocolos, siempre muy disciplinados. Segundo, musculosos, y son brillosos, con esas dentaduras blancas que usted veía un Rodolfo Welch, me acuerdo yo, o un Chico Compton, y usted veía el Rico Carti, que en paz descansen toda esa gente, un Ricardo Joseph, un José Vidal Nicolás, y todos esos muchachos, hijos de cocolos, que descollaron aquí en el béisbol y en el baloncesto. Y nosotros veíamos aquellos atletas cocolos, en aquellos uniformes bien ajustados y tan musculosos como eran los cocolos. Eran nuestros líderes en los deportes, viendo nosotros nuestros jugadores haciendo aquellas jugadas y todos esos batazos de los peloteros cocolos, eran nuestros líderes. Y nosotros hemos tenido líderes haitianos. En resumen, el dominicano se ha llevado muy bien y le agradece a la cultura cocola, porque cualquier dominicano que camine en este país, le brindan un yaniqueque
que los yaniqueques de los cocolos no tienen huevo para que no se corrompan. Usted se come un yaniqueque hecho por los cocolos y eso dura meses ahí, sin problema. Y el yaniqueque es de la cultura cocola, pero sus profesionales, usted quiere un profesional como don Heriberto Peter. Entonces yo creo que esos homenajes, toda esa visita de esos cancilleres del Caribe Oriental que vienen a la República Dominicana a celebrar o a compartir con los cocolos de San Pedro, los dominicanos y la Liga de Cocolos y Dominicanos, porque estamos todos unidos, porque aquí los Dores se unieron a los Cabral y tienen los Dor Cabral, y los Dor son cocolos. Y los Peter por Santiago, hay una familia Peter larga, y por donde quiera están los cocolos. Esa cultura cocola va a ser homenajeada mañana, hay un monumento en San Pedro de Macorís, e incluso creo que hay un libro sobre el aporte de la cultura cocola a la cultura dominicana de Walco, de Nadal Walco, otro, un hijo de cocolo también. Y hay que ver, señores, los guloyas y sus bailes, los bailes cocolos son extraordinarios. Entonces, ese evento confirma una vez más que nosotros los dominicanos hemos tenido un comportamiento normal, sin problemas raciales con ninguna etnia que haya venido al país. Porque no es posible que nosotros seamos racistas queriendo, amando a los cocolos y al mismo tiempo entonces odiamos por racismo a los haitianos. No. El haitiano, si no cae bien en República Dominicana, no es por su negritud. No es por su negritud, ni por su riqueza o pobreza, porque los cocolos no llegaron ricos aquí. La gran mayoría no llegó rico. Entonces, el problema es de comportamiento. El comportamiento del haitiano no es el comportamiento del cocolo, porque el cocolo no vivió en esos batalles hacinados como los haitianos. No es verdad. El cocolo vivió decentemente en sus provincias cañeras, principalmente en el área azucarera, los que se dedicaron al área azucarera. Pero vivían en comunidad cocola, en sus barrios con los dominicanos, en San Pedro de Macorís principalmente y en Romana, y ahí ligados unos con otros, la cultura cocola entró a la cultura dominicana. Repito, lo prueban. El yaniqueque es la mejor, yo creo que la comida yaniqueque es la mejor expresión cocola en la República Dominicana. ¿Y qué dominicano rechaza un yaniqueque? Entonces yo creo que ese evento que se va a celebrar aquí mañana y que ya desde hoy están llegando esos cancilleres y primeros ministros de las islas del Barlovento y Sotavento, que son donde está la mayoría el origen de la cultura cocola que vino a República Dominicana. Y eso es otro evento que favorece la posición dominicana con respecto al problema haitiano. Nosotros aquí tenemos que decir lo siguiente: ningún cocolo vino a este país sin documento. Todos los cocolos que vinieron a este país vinieron con sus documentos de nacimiento, de su registro civil, con un pasaporte, venían con sus identificaciones otorgadas por ingleses, holandeses o norteamericanos, las Islas Vírgenes, norteamericanas, inglesas, San Kitts, San Bartolomé, Trinidad y Tobago, qué sé yo, todas esas islas de por ahí, de Barlovento y Sotavento, los cocolos venían documentados, todo con sus nombres y sus apellidos, sus padres, sus hijos, todo el mundo venía organizado. Entonces no es verdad que República Dominicana rechaza a los negros haitianos porque son negros, no es verdad, porque ahí está el mejor ejemplo, y es que mañana se va a reconocer, porque al mismo tiempo que se reconocen los aportes de la cultura cocola a la cultura dominicana,
también se homenajea a la República Dominicana, que siempre ha sido hospitalaria y muy receptiva con esa inmigración cocola que vino aquí, que hoy nosotros los dominicanos nos sentimos orgullosos de tenerlos. Son nuestros amigos o familia que se han ligado, todo el mundo aquí está ligado y andamos muy bien y nos llevamos muy bien. Y que se sepa, los dominicanos se ligan a los cocolos, pero el dominicano no se liga con el haitiano. Pero hay un hecho histórico que tenemos todo el derecho los dominicanos de sentirnos, tal vez, o no tal vez, de sentirnos muy lejos de los más cercanos vecinos que nosotros tenemos. Es decir, Haití es el más lejano de los cercanos vecinos de la República Dominicana. Y eso es muy importante. Entonces saludamos que la cultura cocola sea homenajeada mañana, que vengan esas representaciones importantes de las islas de Sotavento y de Barlovento para compartir con la República Dominicana y reconocer a la República Dominicana como una zona hospitalaria a esa inmigración sana y una inmigración beneficiosa para la República Dominicana, porque la industria azucarera, señores, sigue siendo eficiente en la República Dominicana. Y el aporte de esa gente, había que ir a esa industria azucarera para uno ver los aportes en esos ferrocarriles, los aportes en esos tachos, esos tacheros, o los centrifugueros, o los químicos, o los que manejaban los molinos, o los filtros Oliver. Esos son ahí, y esos talleres manejando el vapor, esas máquinas de vapor y todos esos tándem de molinos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Bien, y a propósito de haitianos y de haitianas, ese tupido y crecido herbazal de antidominicanos, de traidores, señalaron que las medidas que se habían tomado con las parturientas haitianas en las maternidades y en los hospitales dominicanos iban a traer muchas muertes y muchos partos en las calles y en las cunetas de los caminos rurales del país, en los hacinados barrios de la periferia, en los tugurios, y que a las haitianas embarazadas solo le quedaba ir del tugurio al cementerio. Señores, todavía la prensa y los noticiarios nacionales no han reportado una haitiana, una parturienta haitiana. Y ya se habla con claridad y con precisión de la reducción de parturientas haitianas en las maternidades dominicanas, que los médicos dicen que ha bajado extraordinario los niveles, porque se han tomado medidas responsables en ese aspecto, y es verdad. No ha habido una muerte y había que oír aquellas voces y plumas de alquiler de la USAID y de todo ese tupido y crecido herbazal de traidores que están en ese colectivo oficial y en la periferia de ese colectivo. No han reportado una parturienta muerta, ni siquiera parida en la calle ni en las cunetas de los caminos rurales, repito. Ni un caso. Bueno que consten acta, porque esas son también de las noticias, de los fake news propalados a redes para dañarnos y para hacernos ver como unos vulgares criminales o salvajes que actuamos en forma arbitraria contra esas parturientas y esos ilegales de procedencia haitiana. Que conten acta. Eso es muy importante. Bien, hay que decirle que el poder no hace huelga, porque aquí hay gente que no entiende cuáles son sus responsabilidades como senadores de la República. Usted sabe lo que usted es un senador de la República, hablando de que de hacerle huelga al propio Estado. Usted siendo un senador de la República. Eso se ve en este país, ¿cómo se llama? Un Antonio Marte. Senador, y va y amenaza en la pleno Senado, dice que él va a hacer una huelga como si esto fuera la cultura del tigrismo choferil. Él cree que él está en el escenario propio del tigre, del concho. Usted es un senador de la República, o por lo menos usted se quite esa ropa de senador y usted se quede en su tigrismo choferil u obreril. Pero usted no puede, el poder haciendo el Estado contra el Estado. ¿Y cómo es este asunto? Es como que el propio presidente del Senado, que es el secretario general de FENATRADO, el sindicato de la Federación Nacional de Transporte Dominicano de los Camiones, hoy ustedes se imaginan que el presidente del Senado diga que él va a hacer una huelga de los camioneros, y la podría hacer, y la hace. Pero tal vez el presidente del Senado está revestido quizá de algún respeto por los órganos de la democracia. Y más que los órganos, por los órganos superiores del sistema democrático, y donde está el Congreso, el Poder Ejecutivo y la Justicia. Esos son los tres andamios básicos del Estado. Entonces, esta gente hay que ponerlo en su puesto, porque ese es lo que pasa en este país. ¿Pero por qué pasa eso? Porque ese Senado y todo ese Congreso está lleno de lo mismo que denunciaron con el Parlacén. Aquí no hay riferos, ni hay narcos.
Oigan cómo es, ¿qué es lo que hay ahí? Riferos, narcos y taúres profesionales es lo que hay en nuestro Congreso Nacional, que se dan el lujo de mandar a hacer huelga contra ellos mismos. Algo inconcebible, definitivamente. Bueno, también vemos al señor Ángel Martínez tantas vacuencias, tantas injurias. Ahora acusado de injuria, de soborno, de difamación, y el hombre le ponen una fianza de 10 millones de pesos y tiene 10 demandas. Ese señor tendrá que hablar en tártaro. Pero no puede, ¿con qué ese señor va a pagar? Ya está enfermo, dice que él va a morir. Jesús, esos cargos no los resistiría. Los abogados, yo no sé cómo él le va a poder pagar a los abogados que le están defendiendo. Y él dice que morirá porque él es un hombre que está enfermo. Y la verdad, señores, que 10 demandas a un cuerpo enfermo, como dice él, que ahora está enfermo, pero cuando estaba en su poltrona, en forma clandestina, en un cuarto allí muy acondicionado, y el hombre haciendo denuncias temerarias y arbitrarias, porque usted no puede estar insultando a la gente y diciéndole cosas impublicables. Ahí hoy el hombre está cuasi arrepentido o arrepentido y pidiendo clemencia. Ese es el problema de cuando usted pierde el juicio, el buen juicio y la razón, y se pone de desbocado y termina entonces haciendo ese ridículo, lamentablemente. Una pena ver esos casos, pero son gente que no atienden advertencias, se creen que están protegidos por esa, diríamos, esa lejanía de estar por allá en Estados Unidos, pero el brazo de la justicia es largo. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que toda la semana nos brinda sus aportes, sus reflexiones en su blog La Pregunta. El fentanilo, Los Ángeles, Trump y México. 2. Perspectivas de guerra civil. Ese es un trabajo pensado, como son los trabajos de Marino Vinicio Castillo, pedagógico por su buen juicio, su recto juicio de razón y de palabra. Ahí sí es verdad que no hay arrepentimientos, porque esas son palabras, como dicen, pensadas. Pensadas. Su recto juicio de razón y de palabra pensadas. Bien, gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.